Bien, mis hermanos, pues abran sus Biblias, prendan sus Biblias. Primera de Timoteo, hay un poquito de eco en la Primera de Timoteo, en el capítulo 1, y hoy vamos a ver del versículo 12 al versículo 17. Aquí, para decirle a Berta y a Juan Manuel, me dije, predicamos de una manera expositiva. ¿Cómo es esto? Tomamos un libro de la Biblia, una carta, Nuevo, Antiguo Testamento, y la predicamos de principio a fin, versículo por versículo, capítulo por capítulo, conforme está seccionada la Biblia. Y ahí nos dirigimos, el sermón se dirige por medio del texto, lo que realmente el Señor Jesucristo, Pablo, Timoteo, Jeremías, quiso decir en aquella época para aquella audiencia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ahí? Pero trae una aplicación para el día de hoy también, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que esta carta fue escrita por Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, que era un pastor joven y que lo había dejado a cargo de la iglesia de Éfeso, una iglesia que desafortunadamente las dos cartas son pastorales y están dirigidas precisamente para que Timoteo sea esforzado y valiente y confronte las malas doctrinas y a los falsos maestros que ya se encontraban en Éfeso ahí. Y aquí Pablo, hermanos, hace un paréntesis para dar un testimonio, ¿sí?, de cómo la gracia de Dios actuó en él. Nosotros por lo regular aquí en esta iglesia no damos testimonios. Nadie pasa aquí al púlpito a dar su testimonio de dónde fue rescatado y por qué fue rescatado. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, sino se trata de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas sin embargo, o sea, tú en algún momento dado puedes platicar con tus hermanos, puedes hacerles mención de cómo y de qué manera Cristo de dónde te sacó. Pero no damos testimonios aquí porque no somos grupos de autoayuda donde vamos a dar nuestra experiencia. No, nosotros sabemos de dónde nos sacó Jesús, de dónde nos rescató. Y creo que es algo general, ¿verdad? Del pecado. Todo pecado transgrede la voluntad de Dios. Todos llegamos a este mundo destituidos de su gloria. Entonces, con un pecado más grandote que otro, pero Dios nos rescató. Entonces, pero aquí Pablo hace una mención de ese testimonio que habla de la gracia. ¿Ustedes vieron las canciones? Ok, todas por lo regular trataron de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido que Él nos dio a través de su muerte en la cruz, ¿sí? Nosotros no intervenimos, pero para nada en la salvación. Nosotros no somos arminianos, ¿no? Somos paulinos. Entonces, nosotros sabemos básicamente que por su enseñanza, Él fue el que hizo toda la obra. Por eso al final de su vida en la cruz, Él dice, consumado es. Todo está hecho. De principio a fin, es obra de Él. Es una gracia, es un regalo que no merecemos y nunca vamos a merecer, pero que ya lo oímos en el último canto, fue por amor. Ese amor incondicional que nos tuvo y que eso fue lo que nos trajo esa salvación. Esa gracia, muchos las han querido tergiversar o trastocar. Una de las cuales siempre denuncio yo, que es que muchos quieren ser partícipes de esa gracia. No se puede, hermanos. No puede ser partícipe de la gracia porque Él lo hizo todo. Es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponen en el centro a Cristo porque Él es el Redentor. Pero nosotros no tenemos que hacer nada en la iglesia para que alguien sea salvo. Nosotros predicamos la palabra, tenemos ministerios. El ministerio ya saben cuál es su significado, ¿no? Recursos divinos atendiendo necesidades humanas a través de vasos amorosos.
Los recursos divinos son estos. Si tú quieres un consejo, vienes al ministerio, te ministras y te vamos a dar un consejo de la Biblia, no de más. No tocamos la enciclopedia básica Salvat, ni ningún tomo de psicología, de psiquiatría, de todas esas filosofías del mundo, no las tomamos en cuenta, porque esto es el recurso divino que nos va a traer la edificación a los santos, dice la palabra. Entonces ese es el ministerio, ese es el recurso divino, atendiendo todas las necesidades humanas con las que tú llegues a una iglesia. No, yo recuerdo que llegué con grandes necesidades humanas, ¿sí?, en base a mi pecado, en base a toda la oscuridad que había vivido, y estaba todo derrumbado, ¿no? Es una mentira que te digan, no pasa nada. No, eso es una mentira. O sea, no, es como aquel tornado que pasa y corres al refugio, te encierras mientras pasa lo devastador, y cuando sales, ni modo que digas, no pasa nada, y sales, ¿y cómo está la casa? El techo se voló, todo donde guardaban los animalitos, ¿cómo se llama? Corral, está destruido, los animales se fueron, se cayó el tinaco, o sea, está todo derrumbado y ya hay que restaurar. Entonces ahí es donde entra el ministerio, ahí es donde entra la edificación de los santos para aquel que trae esa necesidad humana, ¿sí? Pero la gracia de Dios, o sea, ahí no participamos. Es infantil que al término de, cuando llega alguien por primera vez a una iglesia, al término del culto lo llamen y lo hagan repetir una oración. Es infantil, es tonto eso, porque esa oración de fe que dicen algunos predicadores que se la hacen para conducirlos a la salvación, nosotros ya lo vimos claramente el otro día y lo hemos estudiado a través de Juan capítulo 3, en el versículo 8 me parece que es donde está, cuando pone el Señor Jesucristo el ejemplo del viento, ¿recuerdan? Dice que el nuevo nacimiento lo tipifica el Señor como un viento que sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Tú has oído el viento, ¿no? Como chifla. Tremendo, ¿no? ¿Has visto los estragos que hace? Cuando hablé ahorita de un tornado, cuando hablé de vientos fuertes que derriban casas, palmeras, en la Ciudad de México ha derribado anuncios espectaculares y ha ocasionado tragedias y desgracias. Ves el efecto del viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por eso le dice el Señor a Nicodemo, así es el nuevo nacimiento. Tú no tienes el control de él, pero sí ves los efectos que ocasiona en el nuevo nacido, cuando lo ves levantarse de la oscuridad a la luz, cuando lo ves que entra en matrimonio por la parte de Dios, deja de vivir en adulterio y entra al orden de Dios. Ves los efectos de ese nuevo nacimiento, ves los efectos del viento, pero tú no puedes hacer una oración diciéndole a alguien que ya es salvo. Tergiversaron esa oración. Ese no es el contexto de esa oración que se encuentra en Romanos 10, si no me equivoco, es 8 y 9, donde está esa oración, y la sacaron de contexto, la aplicaron y se equivocaron. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de esa gracia sublime, porque aquí ya están ahí en el versículo 12 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Entonces le voy a dar lectura a la palabra y cito: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice por ignorancia en mi incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Mas sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias que en esta preciosa y hermosa mañana, Señor, tú nos das la oportunidad de estar en tu casa, alabando y bendiciendo tu nombre, proclamando tu victoria en la cruz, escuchando la porción que hoy nos vas a dar, el alimento que es para nuestros espíritus, Señor, para que de esa manera yo salga de aquí diferente a como entré. Que yo salga, Padre, con el deseo ferviente de practicar lo que hoy tú me vas a ordenar por medio de tu palabra. Tu palabra para mí es una orden, Señor, no es una sugerencia, la cual yo como soldado de Cristo tengo que cumplir. Te doy gracias, Padre, porque al ser un hijo verdadero en la fe, yo sé que soy investido, Señor, por el Espíritu Santo, y que a través del Espíritu Santo estoy capacitado para obedecer y para trascender todo lo que tú me digas, Señor. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí vamos a desempacar esto, hermanos, porque es muy importante que nosotros podamos observar cómo se le ha titulado al sermón, ¿cómo dice ahí? La plenitud de la gracia. Ustedes saben que la palabra plenitud significa algo excelso, pleno, o sea, maravilloso, esplendoroso. Por eso se habla de una plenitud de la gracia. Ya ahora ya sabemos perfectamente que la gracia es un regalo inmerecido, algo que Dios hizo con nosotros para salvación. Pero ¿qué creen, hermanos? Implica muchas cosas, trae muchos beneficios la gracia. Y por eso Pablo, si ustedes observaron los versículos, trae en contexto su experiencia, que si nosotros la observamos, pues es la experiencia de todos, ¿no? Es la experiencia de todos. Llegamos a este mundo muertos en delitos y pecados, ¿sí? Vivos para el pecado, pero muertos para el Dios verdadero. Aunque muchos de nosotros creíamos que teníamos a un Dios, no lo teníamos, teníamos un ídolo, estábamos incapacitados para poder aceptar al verdadero, por estar muertos, por ser enemigos de Dios. Pero en su gracia, al salvarnos, nos da esa capacidad. Entonces, todo cristiano verdadero sabe y cree que todo su ser, que la salvación es por su gracia, por medio de la fe. ¿Sí se entiende? Gracia, regalo inmerecido, pero el medio es la fe. ¿Qué es la fe? La confianza, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Más adelante vamos a observar esto. Pero ese es lo que es la fe, y por eso, por ese medio, es porque nosotros, a través de su gracia, somos salvos. Y esto es un don de Dios. Inclusive, nosotros no nacemos con esa fe. Es puesta en el momento del nuevo nacimiento. El arrepentimiento y la fe. No por obras, dice aquí, para que nadie se jacte de que él es buenito, puede participar en las obras que hizo, y que es buen padre, y que es buena madre, y que es buen alumno, y que no por eso. Dice el Señor, no, si tú llegas con eso al cielo, te van a retachar. Esto es la esencia misma del Evangelio. La esencia del Evangelio es que el Evangelio tiene el propósito de cambiar tu vida. De lo que tú eras antes a lo que hoy va Él a hacer contigo,
nada más y nada menos que te va a hacer que cada día te parezcas más a su Hijo, a Cristo. Como Él anduvo, como Él habló, como Él actuó y como Él amó. Esa es la idea. Nada más que aquí, precisamente por eso nos va quitando la inmadurez. Porque muchos amamos, pero de una manera torpe e infantil, ¿no? Mucho amor, amor y paz, como los hippies, ¿no? No, así no es, no. Hay una palabra muy fuerte del Señor que dice que Él al que ama, disciplina. Y a nadie le gusta la disciplina, ¿no? Yo quisiera el amor, pero así, como les digo, como los hippies, nada más. Pero la disciplina no, porque dice que inclusive la segunda parte de ese versículo dice que al que ama disciplina y al que toma por hijo lo azota. O sea, le va a dar el amor ágape para un adulto, para un cristiano adulto que verdaderamente sabe y perfectamente. Nosotros sabemos que como padres tenemos que educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y que muchas veces esos hijos merecen ser disciplinados. Y cómo nos duele, ¿no? A veces disciplinar a los hijos, cuando ponen su carita así como… y uno, como es imperfecto, termina uno regándola. A la segunda vez que te dice, ¿me perdonas? ¿Me levantas el castigo? Sí, mi niño. Y el niño ya se la sabe. Y el niño empieza a dominar al padre. Y ese padre no empieza a ser sabio, empieza a ser tonto. Dios no es así. Y Él quiere que nos parezcamos a su Hijo. Entonces ese es el punto. El Evangelio cambia vidas, las transforma. Este tipo de regeneración y conversión tiene que ser por Dios. O sea, también aquí tenemos que observar siempre la Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero por diseño mismo de ellos, las canciones, los cultos, los sermones y nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, por diseño de la Trinidad. Pero nunca olvidemos a la Trinidad, hermanos. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es el único que dio la vida por ti? Cristo, ¿verdad? Él es el que fue a la cruz. No fue el Buda. No fue la Santa Muerte que le dice, ¿no? ¿Quién más? Alá tampoco. ¿La Virgen? La Virgen es una mujer extraordinaria que tuvo a Jesús en su vientre, pero es una mujer como tú y como yo, y es santa y está en el cielo, pero no tiene los atributos de Dios, no se le puede venerar. Es a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el que a uno es el que a uno tiene que venerar, es el que a uno le tiene que pedir, es el que a uno le tiene que rogar, es el que va a conceder, es el que va a hacer todo. Los demás no. Todos los hombres del Antiguo Testamento, incluyendo a María, porque ella dejó de ser virgen, ya no se le puede llamar virgen, porque dejó de ser virgen, tuvo más hijos, ¿sí? Y al tener más hijos dejó de ser virgen, pero fue una mujer santa y está en la presencia de Dios. Y todos los demás que fueron santos igual y que ya murieron están en el cielo, están gozando de la presencia de Dios, pero son como nosotros cuando vamos a ir al cielo. Si tú algún día vas a la presencia de Dios, no muy pronto, vas a encontrártelos ahí, vas a platicar con ellos y los vas a conocer, y son tus hermanos, pero al que le tienes que rendir pleitesía y doblar tu rodilla es a Dios nada más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en esa regeneración y conversión tiene que ser por medio de Dios, de nadie más. La Trinidad. Y hay infinidad de testimonios en todo el mundo, en todas las épocas, hermano, de la historia, de que la gracia salvadora de Dios en hombres y mujeres, que por su misma vida el mundo pudiera pensar que la transformación de dichas personas sería imposible. Tú cuando volteas a ver tu vida probablemente no hayas descendido como aquella mujer pecadora
que un día Jesús le dijo, el que más pecó, más se le perdona. Probablemente tú no hayas descendido tanto, pero ¿qué crees? También llegaste destituido de la gloria de Dios. No, también llegaste destituido de la gloria de Dios. Probablemente tú en tu interior no seas un asesino ni un violador, pero también estás destituido de la gloria de Dios. Probablemente tú en tu interior no seas una persona que trafica blancas, ni seas una persona, ¿sí?, que trafica órganos. No seas una persona que no se tienta el alma para matar a alguien, probablemente no, pero también has transgredido los 10 mandamientos. Y también has matado. ¿Sí? Con el pensamiento, con tu boca, pero también lo has hecho. Entonces todos estamos destituidos y nosotros debemos entender que hasta el más vil pecador, ¿sí?, Él puede por gracia salvarlo y transformar su vida, ¿cierto? Él lo puede hacer. Vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 26. Porque ustedes recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo, yo vine por pecadores, no por justos. Y de hecho Él estaba hablando de una forma metafórica, porque no hay justos, no hay justos. Pero hay gente que se cree justa, hay gente que se cree bonita, hay gente que cree que no es pecadora. Por eso lo dijo Jesús, viene por los pecadores. Y entonces dice el 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Considérenlo, ténganlo presente, de la manera como fueron llamados, de donde fueron llamados, en el pecado que hubieran estado inmersos, en los pecados que hubieran cometido en toda su vida pasada, aquellos pecados que los avergonzaron, que no los dejaban dormir, que inclusive podían poner apariencia sonriente y de piedad, pero que en el interior sabían lo que había sucedido y lo que había pasado. Por eso dice, consideren el llamamiento que yo les hice. Nadie busca a Dios, Él nos llama. Por eso dice, consideren, hermanos, su llamamiento. Punto y seguido. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Ok? Y aquí aparece la palabra escoger. Él va a escoger lo mejorcito de lo peorcito. Si tú eres cristiano, tú tienes eso. Es lo que está diciendo esta palabra. Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Gracias, Miel. Ya me hablé. Sí. ¿Ok? Y también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie, otra vez, se jacte delante de Dios. Sí, para que nadie presuma, hombre, que yo soy don señor y doña señora, para que yo soy diferente, yo soy superior, yo soy, no sé, ¿no? Eso es lo que nos dice el orgullo y el ego siempre, siempre. Entonces Dios viene y nos pone en nuestro lugar. Cuando una persona llega al Evangelio y es salva, lo primero que tiene que aceptar es que es perverso, vil y todo lo demás, para que de esa manera pueda empezar a entender que necesita algo que lo salve de ahí. Esa es la gracia que Dios empieza a operar en cualquier persona, hermano. Porque si tú llegas a que te rasquen el oído sarnoso, ¿no? Ya les he dicho que hay iglesias donde dicen, esta iglesia, y hasta hacen una voz así, es para gente como tú. Así como muy de la alta sociedad. No, aquí te lo está diciendo 1 Corintios, Pablo también, ¿sí? Y luego dice aquí, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? De Dios.
el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. Fíjate, aquí vienen esas partes importantes de lo que Él hizo en la cruz. No nada más, y murió por mis pecados. No, ahí viene la parte importante de lo que hizo en la cruz. Observa, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación, redención, para que tal como está escrito, el que quiera presumir, el que se gloría, que se gloríe en el Señor, que presuma a Dios, no a Él, que presuma al Señor, decir, miren, gracias a este maravilloso ser que se llama Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Cristo, que es el Salvador, gracias a Él presúmelo, de Él habla, a Él exáltalo, a Él predícale, que Él sea el centro principal de tu palabra, de tu comentario, de tu plática. No te achiques si estás con gente que es antirreligiosa y te van a etiquetar de santurrón o evangélico, salta para atrás. No te achiques, tú háblales de Él. Si tú quieres presumir, dice este versículo, presúmelo a Él. No vayas a las fiestas a decir, no, yo tengo una licenciatura y yo soy don señor. ¿Y qué creen que llegué al evangelio y ahora tengo 3, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas maestrías o títulos? No, háblales de Él, presúmelo a Él, que Él sea el centro de tu atención. Aquí te lo está diciendo, porque no escogió al sabio, ni al entendido, ni al encumbrado, sino al vil, al necio, al torpe, al despreciado, al que no daban un quinto por él. A ese escogió. No escogió. Y ahí en ese vil, menospreciado, tonto, necio, vil, o sea, está el egocéntrico que se cree más que todos. Entonces, ante esa perspectiva, aunque el propósito de la carta a Timoteo era corregir las falsas doctrinas a la iglesia de Éfeso, aquí toma esta porción para dar un testimonio personal. Pablo está dando un testimonio personal, abarcando a toda la especie pecadora humana que Cristo va a salvar. Y cómo la gracia del Señor operó y opera en todo verdadero creyente. ¿Cómo? ¿Sí? Esa gracia, ese regalo inmerecido va a operar en todo creyente. Ahora vamos a entrar de lleno ya al verso 2, este fue el preámbulo. Aquí Pablo agradece la fortaleza, como dice el versículo 12, véanlo, ahí está en la pantalla, para que ustedes vayan asociándolo con lo que yo voy a desempacar, ¿ok? Aquí Pablo agradece la fortaleza que no proviene de él, sino de Cristo, como una fuente de poder. ¿Qué en esta vida, qué tiene fuente de poder? Así hablando materialmente, físicamente. ¿Qué es una fuente de poder? ¿La batería del carro es una fuente de poder? ¿La fuente de poder de la computadora? ¿Sí? ¿Qué más tiene fuente de poder? El sol es una fuente de poder. ¿El sonido? Ok, todo eso es fuente de poder. Bueno, dice aquí que Pablo agradece la fortaleza que ahora viene de parte de la gracia, porque la gracia no nada más salva, sino que te da la fortaleza, ¿sí? Como una fuente de poder, de donde proviene la gracia de Dios. Esto contiene el perdón por el cual quedas libre de las cargas. ¿Tú recuerdas, hermano, cómo y qué pecado te traía, pero bien frito, así como ahogado, como me gustaría que me perdonaran y irme a mi casa y ya no sentir eso? ¿Sí recuerdas todo eso? Bueno, pues Él te libra de esa carga. Algunos traen la carga antes de ser redimidos y otros después de ser exonerados, que es lo peor. Cuando una vez te salve el Señor y permaneces todavía con la carga, imagínate, la carga del pecado, del remordimiento, de lo que hiciste, que estuvo mal, que cómo se me ocurrió hacer eso, que no se lo voy a contar a nadie, lo voy a guardar hasta la tumba.
¿no? Dice, pues llorar por su pecado, la gracia les abre los ojos para que puedan ver la carga del pecado cuando tú llegas a Cristo. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque cuando ves el pecado, cómo te ha destruido, cómo se ha manchado contigo, cómo ha hecho infelices a los demás, o sea, ahí te tiene que dar dolor por tu pecado, no por lo que decíamos ayer de la canción esa, ¿no? Que cantaba antes alguien, sufrir me tocó a mí en esta vida, y llorar es mi destino, y pobrecito de ti todo el tiempo. No, por el pecado que cometiste, por el pecado que te atoró, por el pecado que te hizo ser como eres y lastimó a los demás, ¿no? Y tuvo consecuencias en los demás. Ese pecado, ese es el por qué se tiene que llorar. Pero en ambos casos se dan cuenta de la bendición temporal y eterna que es gratuita, hermanos. Tienes que empezar a darte cuenta para salir de ahí que esa bendición que te trae la fuente de poder de la gracia, esa bendición es temporal y es eterna y es gratuita. ¿En dónde es temporal la bendición? En lo que voy a atravesar en esta vida, lo que me reste de vida de aquí. Tengo que gozar la salvación. Tengo que empezar a darme cuenta que la salvación me tiene que traer gozo en mi espíritu para que yo viva en paz. Ya no tengo que estar llorando por el pasado y las consecuencias del pecado. Porque, cómo se las ingenia el pecado para estarte recordando. Mira la consecuencia y mira la consecuencia de tu pecado, ahí la traes cargando. No, ya no, dice el Señor, ya no. Y eterna cuando vayamos en gloria. Dice aquí, si soy un pecador que estaba yo condenado eternamente al infierno y por la gracia de Dios he sido perdonado, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué debo hacer? Pues empezar a gozar mi salvación, dejar de andar cargando las culpas de antes que no me dejan vivir, que inclusive me hacen estar soñando y despertarme gritando o simplemente no tener paz. ¿Sí? Dice aquí, Pablo literalmente dice, agradecido estoy, agradecido estoy. Es lo que tenemos que hacer nosotros todos los benditos días, tener ese agradecimiento a Dios por haberme sacado de donde yo estaba. Así debemos estar conscientes, hermanos, que la única y exclusiva fuente de gracia es Dios, es la única, no hay otra. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Ya está ahí en la pantalla también por si lo quieren ver. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, ¿cierto? Todos los verdaderos creyentes son justificados gratis por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por esa circunstancia, dice aquí, no me quedé, acá. Esa misma gracia dio a Pablo fortaleza para los momentos de dolor, porque de aquí, después de ser salvado para adelante, no te creas que es vida y dulzura. No, va a haber dolor, va a haber retos, va a haber circunstancias que tenemos que afrontar. Esa fortaleza, esa fuente de poder. Por eso yo te decía tú checa la fuente de poder que tú quieras y el propósito que tiene esa fuente de poder. Bueno, pues esa fuente de poder es para mí Dios. Esa fuente de poder me tiene que dar fortaleza en los momentos de dolor, de sufrimiento que vamos a pasar, séase por situaciones naturales o sea por causa del Evangelio. Esa misma gracia Dios lo tuvo por fiel y un empleado digno de confianza. ¿Tú sabes lo que es ser un empleado digno de confianza? Tú trabajas en una empresa, ¿verdad, mijo? Y cuando eres un agente de confianza, mira, el jefe está feliz contigo. Descansa de veras, porque ya no va a haber quien le esté picando los ojos, porque cualquier persona defrauda la confianza, pero así se le hace fácil la confianza que se le da,
la defrauda. Por eso a veces se le dice que ya no es una persona digna de confianza. Mas sin embargo, él dice que esa misma gracia Dios lo tuvo por fiel. Cuando él tomó esa fuente de fortaleza, él lo tuvo por fiel y un empleado digno de confianza. Mira lo que dice Primera de Corintios, ahí en el 7, en el versículo 7, Primera de Corintios 7, en el capítulo 7, en el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandato del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno ¿de qué? De confianza. Y aunque está hablando del matrimonio, le da una referencia a Pablo de que él es una persona, un creyente, un hijo de la fe verdadero, que es digno de confianza. Y por último, Pablo trabaja por gracia para la obra del ministerio. Pablo trabaja por gracia para la obra del ministerio, y ahí debe ser dentro de la congregación. Porque, cómo ha salido ahora el famoso, no, pues yo trabajo fuera de mi casa. Ay, no, yo predico y no, yo no quiero ir con los hermanos de la congregación porque ahí luego son re feos y no hacen lo que yo digo y no atienden mis excepcionales ideas. No, hermano, debe ser dentro de la congregación, con un servicio abnegado, sin jactancia y sin presunción. Así es como debe de ser, no buscando gloria para sí. Gálatas 6, 17, 18. Gálatas 6, 17 y 18. Cito: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas ¿de quién? Pablo llevaba las marcas de Jesús en su cuerpo. ¿Cuáles eran esas marcas de Jesús? Todos los azotes, pedradas, trancazos, insultos, las llevaba en su cuerpo. Ahora el cristiano, hay que tratarlo con pincitas, así, para que no se vaya a molestar, para que no sé. Entonces dice aquí, las marcas eran el resultado físico de las persecuciones que había sufrido por el Señor. Si yo soy de Cristo, yo tengo que ser ofendido, hermano. Yo tengo que ser difamado. Van a hablar de mí, van a chismorrear. A lo mejor un día hasta un golpe, lo que sea. En el verso 13 dice que la gracia de Dios debe estar muy presente en el cristiano, recordando su pasado. Vámonos al verso 13. En el verso 13 dice, la gracia de Dios debe estar muy presente en el cristiano, recordando su pasado. ¿O acaso no fuimos blasfemos, perseguidos y agresores todos? Todos, sin excepción. Por eso les digo que él da su testimonio, pero agarra parejo a toda la humanidad. Porque ¿quién de nosotros no fue blasfemo, perseguido y agresor? En otras Biblias, creo que la Reina Valera, ¿cómo dice agresor? ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Nadie? Ok, como el apóstol, ¿recuerdas cómo la calumnia estaba en tu ser cuando hablabas de él, del Señor? ¿Y cómo llevaste a otros también a las mentiras? ¿Te acuerdas cuando andabas en esas sectas o en esas equivocaciones de filosofías? ¿Cómo los llevabas? ¿Cómo los querías hacer creer en la reencarnación? ¿Cómo los llevaste al cuarto y quinto de no sé qué cosa? ¿Y cómo andabas ahí haciendo y deshaciendo, llevándolos a tales mentiras? Fíjense lo que dice Hechos 26, del 9 al 11, porque es un testimonio de Pablo. Hechos 26, ¿cómo dice? Del 9 al 11 les dije, ¿verdad? Hechos 26, del 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, dice Pablo. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos,
con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenadas a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Los obligaba a blasfemar. O sea, tal era el odio y la ignorancia que manifiesta Pablo, y tuvo gracia con él, el Señor tuvo gracia con él. Y luego dice aquí, agresor o injuriador. Injuriador es la palabra que yo buscaba, que está en la Reina Valera. Es una persona que agrede la bondad humana. Fíjate bien, un bravucón, menosprecia y maltrata a los demás. Al verlos humillados, se goza. Es sádico, y ahora esa gracia es una necesidad de nuestra vida. Por esto, esa gracia es una necesidad. Aunque nuestra necesidad de esa gracia de Dios es realmente grande, el poder de su gracia es mayor. El poder de su gracia es mayor. A pesar de que nuestro pasado e inclusive a veces nuestro presente siempre recibimos de Dios misericordia. Siempre, hermano. La gracia es poderosa para perdonar, salvar y dar vida eterna al peor de los pecadores. Descansa en eso. Descansa en eso. Él nos va a confrontar. Él nos va a confrontar, pero también nos dice las preciosas y eternas realidades de lo que está aquí plasmado, ¿no? La gracia es poderosa para perdonar y salvar y dar vida eterna al peor de los pecadores. Vamos al verso 14. La medida de la gracia sobreabunde sobre el pecado, hermano. ¿Qué es una medida? Porque aquí estoy haciendo referencia a la medida de la gracia. Sobreabunde sobre el pecado. Si nosotros observamos Romanos, vámonos a Romanos 5. Romanos 5, en el versículo 20 y el 21. Versículo 20 y el 21, dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. ¿Cuál es la ley? Los 10 mandamientos. Dice que la ley se introdujo para que el pecado, así mira, como las palomitas, creciera. ¿Los mandamientos son malos? No, pero mira lo que hace la ley. La ley te dice no robes y parece que te dicen roba, ¿no? No desees la mujer de tu prójimo, ¿no? Ahí va, hombre y mujer. Y así sucesivamente. Por eso es que dice, la ley se introdujo para que nos diéramos cuenta cómo somos desobedientes y transgredimos esos mandamientos y pecamos. Lo que nos dicen que no hagamos, lo hacemos. ¿No te pasaba? No hagas esto y ahí ibas. ¿No había en tu interior un dicho que decía, lo prohibido es más sabroso? Y sopas. Ahí estábamos todo el tiempo. Entonces dice aquí, la medida es infinita, o sea, hablando de la gracia, para cubrir nuestras necesidades, inclusive materiales. Fíjate que la medida de la gracia es algo que yo quiero que tú observes muy bien. ¿Y sabes por qué te lo voy a enfatizar? Porque casi por lo regular nosotros sabemos perfectamente que debemos de buscar primero el reino de Dios y todo lo demás llegará por añadidura. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo nos afecta lo material, hermanos? ¿Cómo nos pone mal? ¿Cómo nos hace saltarnos las trancas de lo que dice Dios? Y primero buscamos el material y después el reino de Dios. Y si tengo tiempo voy y si no, no. ¿Cómo me hubiera gustado hacer casamientos cada 8 días para que la iglesia estuviera llena, ¿no? Pero no.
Se acabó el matrimonio y mira, vacía la iglesia. No tanto, ¿no? Pero hace 8 días alquilamos hasta 50 sillas y todas se ocuparon. Pero bueno, entonces la medida es infinita, hablando de la gracia, inclusive hasta para cubrir nuestras necesidades materiales. Fíjate bien lo que dice, vamos a ver un versículo que es 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Y es un versículo que, cómo también se ha trastocado estos versículos. ¿Cómo lo utilizan los pastores para amedrentar a la gente cuando no ofrendan y cuando no diezman? ¿Cómo se van sobre del pobre pueblo para hacer? Pero ¿saben qué? Hoy ustedes van a descubrir una realidad, hermano. Porque Dios dice que en su infinita gracia, ¿sí?, cubre hasta esas necesidades. Pero vas a entender cómo. Vamos a ver el versículo 6. Por eso digo que el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y creo que es eso entendido, ¿verdad? El que es desprendido, o sea, va a recibir y va a recibir bien, y el que es pichicato, nomás así va a seguir viviendo, pichicatamente. Eso lo dice Dios, ¿cierto? Ok. Y luego dice aquí, que cada uno dé como se propuso en su corazón, hablando de la cajita esta. Por eso no hay obligación, por eso aquí no hay listas. Aquí el que quiere ofrenda, cuando quiere, como quiere y cuando quiere, es soberano. Es soberano el cristiano. Si dejo de venir 3 meses, yo nomás traigo lo mío, ese día, y tan, es soberano. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, y está bien que cada uno dé como propone en su corazón, no de mala gana ni por obligación, ¿cierto? Porque Dios ama al que da con alegría. ¿A quién ama? Al que alegremente, pum, da. Ahora es aquí y donde sea. Que me limpiaron el vidriecito. No, es que se lo va a gastar en droga. No, ¿a ti qué te interesa? Lo que Dios quiere es que dejes de ser codo, da. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde. ¿Hasta cuál les dije? 8. Y que toda gracia abunde. Y que Dios puede hacer que toda gracia abunde. Fíjate bien, la gracia ahí entra. A ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿de qué se trata, Señor? O sea, ¿tienes un sistema? O sea, si doy, porque desde mañana doy lo doble para que me convenga, ¿no? No, fíjense, observen perfectamente. El principio obvio y evidente en la agricultura que Pablo aplicó, porque aquí mete un principio de agricultura, Pablo aplicó a las ofrendas cristianas de que la cosecha va en proporción directa a la cantidad de la semilla sembrada. Eso es en la agricultura, ¿cierto? Un agricultor, o sea, de hecho agarra una parcela grande. Él no va a querer algo chiquito. Si de eso vive y quiere una vida mejor, ¿qué va a agarrar el agricultor? Es una parcela grande. Por eso lo aplica. Esto se deriva de la palabra griega que nos da la palabra bendición. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo sincero de producir la bendición más grande que sea posible, o sea, en mi corazón tiene primero que haber que se produzca esa bendición al momento de dar hacia el otro, hacia los otros, hacia aquí, hacia allá, a donde sea. Ese individuo recibirá el mismo tipo de cosecha en términos de bendición material y personal.
Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Si se invierte poco, se recibe poco y viceversa. El término, cuando dice como propuso en su corazón, el término que se traduce como propuso solo ocurre aquí en el Nuevo Testamento e indica un plan de acción premeditado y predeterminado que se hace de corazón y de manera voluntaria, no como algo impulsivo, obligatorio. Este es un antiguo principio bíblico de dar mala gana, con remordimiento o con tristeza. El gasto. ¿Sí o no? No es con tristeza ni de mala gana, es con alegría. Lo cual indica una actitud de depresión, retractación, pesadumbre, vacilación que acompaña algo que se hace por un sentido del deber y la obligación sin gozo en absoluto. Por obligación, esto se refiere a la presión y la coerción externa. ¿Qué es una coerción externa? Que yo esté aquí manipulando que vas a ser maldecido y que te va a ir como en feria y que tu negocio se va a ir para abajo. Esa es una coerción externa. Que yo esté manipulando esta situación, hombre. No, eso no se debe de hacer. Pero si vas pescando el fondo de la generosidad y la abundancia con la que Dios pide para que seas retribuido. Así que dice, por eso ama al que da con alegría. Dios tiene un amor especial y único para los que se mantienen felices en su compromiso de dar con generosidad. Pídele a Dios que todos los días llegue a tu casa un indigente por comida. Pídeselo. Y cuando le abras la puerta, oigas el timbre, tlin, tlin, y te asomes y te diga, ¿no me regaló un taco? Todos los benditos días. A ver cómo se pone tu corazón. Para que vivas esa experiencia. Pídele al Señor que hagas esto. A ver cómo te cae en tu alma, en tu corazón, en base a lo que está diciendo aquí el Señor. Porque esa es gracia. Él va a dar con gracia abundante, dice. Y tú tienes que verlo así, hermano. Luego dice aquí, vámonos al 15 y al 16. En verdad, si alguien recibe la palabra de Dios, la tiene que tener como fiel y digna. La palabra de Dios es fiel y digna. Resumiendo, el Evangelio, explicando el propósito de la gracia. Cristo Jesús es el Dios encarnado, ¿cierto? No hay de otra. Si tú no crees que Él vino en carne, si tú no crees que Él es el Dios encarnado y que aparte fue el hombre, la unión hipostática, pues entonces eres un blasfemo y herético. El mundo se refiere a la humanidad muerta, condenada al infierno por el rechazo a Dios. Ese es el mundo. Vino para que el mundo sea salvo por Él. Los pecadores, ¿sí? El pecador es todo ser humano que nace a este mundo por medio de la carne. Pablo aquí nos advierte que para poder mantenernos en la práctica de la humildad, mira hermano, si tú llegas en un momento dado a sentir que eres humilde, estás mal. Es una práctica. Es una práctica. No sé si se entiende. Porque aquel que ya se siente humilde acaba de revelar que es bien soberbio. Entonces es una práctica de la humildad. ¿Qué es la humildad? Es la fuerza que Dios nos ha dado y ahora tiene el control de ella. Es lo que tú trabajas, es lo que tú te mueves. O sea, antes lo hacías con brío, así como caballo salvaje, tirabas patadas para todos lados, de una manera soberbia querías hacer. No, ahora tienes ese mismo brío, tienes ese mismo poder, pero ahora estás sujeta a Dios. Ahora todo eso que yo voy a hacer, volteo al que trae la rienda sobre de mí y le pregunto, ¿para dónde me muevo, Señor? ¿Sí? Está bien que ahorita pegue una carrera y Él sabrá si suelta la rienda o la jala.
o si te mantiene en el corral un ratito. Él sabrá. Ese es practicar la humildad. O sea, fuerza bajo control de Dios. Ya tu fuerza bajo el control de Dios. Porque cuando la fuerza está bajo mi propio control, ¡újule! Puros disparates, de veras. Puros disparates ando haciendo en la vida. Entonces dice aquí, tienes que practicar la humildad y la gratitud. ¿Qué es ser agradecido? ¿Qué es ser agradecido? O sea, y con Dios. No estoy agradecido con Dios de que me haya salvado, que me haya sacado del infierno. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro? ¿No? Ese es el punto. Debo reconocer como los pecadores el primero. Así Pablo se reconoce. Yo soy de los pecadores el primero. Y no es jactancia, ¿eh? Él sabe por qué lo está diciendo. Él nos salva primordialmente. Fíjate bien, aquí a ver, Él no nos salva, Cristo, primordialmente, no nos salva primordialmente para librarnos del infierno y ponernos en el cielo, ni para predicar el evangelio, ni para escribir comentarios bíblicos o libros cristianos. Para eso no nos salva primordialmente. El propósito primordial es ¿para qué? Exactamente. Es para su gloria, es para darle la gloria a Él, ¿sí? Para mostrar su gracia, para mostrar su gloria. Lo anterior es secundario, sí, también nos salva para eso, pero es secundario. Pero después queremos hacerlo primero, ¿no? Andar presumiendo la teología y el comentario bíblico del Nuevo Testamento por José Luis Amperio. Por Natanael Morales le puse al buen Eric, ¿no? Hay que te enseñe el cuadrito que le hice, ¿no? Estábamos bromeando ayer el Eric y yo. Entonces dice aquí, no es para eso. Lo anterior es secundario. Si Dios me ha mostrado clemencia, o sea, ha sido paciente, porque ese versículo dice, Dios ha sido paciente conmigo, pero bien paciente. Con el peor de los pecadores, nadie el que quiere estar fuera de su gracia. El resultado es la fe para creer en Cristo Jesús para vida eterna. Vámonos al verso 17 y ahí cerramos. La gloria de Dios es la respuesta a todas mis preguntas. Esa es la respuesta a todas mis preguntas. Todo lo que yo hago es para la gloria de Dios. Para que me entiendas, tengo que presumirlo a Él. Tengo que dejar de presumirme a mí. A Él tengo que presumirlo en todos los momentos de mi vida. ¿Sí? A Él, que el otro, aquí, que ya subí al Everest, aquí está primero el Señor. Que surjan en mi vida cristiana. Tenerlo presente en forma de una doxología. ¿Qué es una doxología? Fórmula que se utiliza para alabar a Dios, que tiene para evidenciar el lenguaje del conocimiento y el estudio de Dios para glorificarlo de una manera auténtica. Está un poquito largo, pero eso es lo que es doxología, ¿no? Porque a veces vas a ver en las alabanzas que ponemos ahí, la siguiente doxología, y empezamos a alabar y a cantar a Dios para glorificarle, es eso, ¿no? Fórmula que se utiliza para alabar a Dios, que tiene que evidenciar. Esa forma de alabanza tiene que evidenciar el lenguaje y el conocimiento y el estudio de Dios para glorificarlo de una forma auténtica. Por eso las canciones tienen que llevar la palabra. No es si yo arrebato y arrebato y arrebato. No, eso no es música cristiana, ¿no? Jesús Adrián Romero escribió unas muy buenas canciones, pero después como que ha perdido el rumbo, ¿no? Entonces, no, es esto, esa es la doxología que hace Pablo al despedirse de aquí. Es la forma que Pablo sugiere en este versículo 17. Dios no tiene comienzo ni tiene fin, punto. Él existe fuera del tiempo, pero tiene control del tiempo. Es inmortal, es incorruptible, Él no muere, ni nunca estará decadente, ni perderá su fuerza, ni perderá su santidad.
Es invisible, pero se conoce a través de su revelación. ¿Sí? Yo todo esto lo tengo que entender perfectamente. Él es la verdad fundamental del universo y obvio, digno de honor, honra y gloria por toda la eternidad. Eso es con lo que termina Pablo, diciendo: ese es el Dios que trae esa gracia para todos. Por eso todos los benditos días de nuestra vida tenemos que darle la honra y la gloria y las gracias por su gracia, todos los benditos días. Y Él es el que se le tiene que poner en primer lugar antes que mi inservible e injustificable orgullo. Tengo que tener bien presente y detectar mi orgullo en en cada latido de mi corazón. ¿Cómo está presente mi orgullo, mi soberbia, yo primero, todo, o sea, y no son cosas que a veces sean malas, que sean inmorales, son cosas que son loables a veces. Bueno, pues hasta en esas Dios tiene que estar primero, hermano, para que la gracia de Dios podamos entenderla, todas las ventajas que trae para mi vida como cristiano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa y hermosa mañana. Y te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria, el reconocimiento, porque a través de tu gracia hoy conocimos todos esos propósitos que tiene tu gracia, Señor, con nosotros. No nada más fue habernos dado la salvación, no nada más, Señor, fue sacarnos del infierno, sino nos trajo beneficios eternos, Padre. Nos trajo beneficios para esta vida temporal. Nos trae formas, Padre, nos trae poder, nos trae muchas cosas tu gracia, Señor. Hoy a través de esta porción te damos gracias porque hemos conocido, Señor, hemos experimentado y queremos poner en práctica. Queremos, Padre, que tu gracia es suficiente. Por eso, al igual que tu Hijo, el apóstol, nosotros podemos decir con certeza que nos bastamos en tu gracia, Señor, nada más. Danos la fortaleza, Señor, como fuente de gracia para lo que venga y para lo que tengamos que vivir más adelante. Bendito seas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice: amén.